Profesor French, ¿me escucha? Tal, sí, lo escucho muy bien. Buenas tardes, profesor. ¿Se podría poner a cámara, por favor? Ay, Bueno, profesor, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo, un gusto conocerlo. Mis saludos desde de la agencia F aquí en Bogotá. ¿Cómo me le va? mucho gusto, pues. Hemos estado varias veces con colegas de la agencia. Ah, Después con bueno, usted y con la agencia. bueno, muchas gracias, profesor Ricardo French Davis. Usted es profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Así Eh, es. Profesor Davis, French Davis, comenzamos la entrevista bueno, con esta introducción. El sistema pensional chileno va a cumplir este 4 de noviembre 40 años de implantado por un equipo liderado por el ministro José Piñera, eh, hermano del economista de la Universidad de Chicago y hermano del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. ¿Qué, qué balance es usted de esos 40 años hasta ahora? ¿Y qué fue lo que sedujo a los otros países latinoamericanos que implantaron este sistema, que lo tienen híbrido también de pronto con el sistema de reparto? ¿Qué fue lo que les encantó a esos países de su implantación, sobre todo en lo que muchos llaman el Olimpo neoliberal de los años 90? Claro. Es interesante que hubo ese encantamiento con un sistema que hoy día ya es claro que ha fracasado. Y eso va a salir en nuestra conversación. Pero en aquel tiempo esto se echó a andar el año 81, cuando Chile estaba con su revolución neoliberal, una enorme reactivación económica. Chile había tenido una gran crisis con la dictadura tuvo dos crisis tremendas, las más grandes en América Latina en las dos ocasiones, 75. Cuando uno hay una gran crisis, el trabajo y el capital se subutilizan. Y entre el 77 y el 81 se reutilizó. Mm, Al reutilizar, uno tiene crecimientos fuertes del producto, pero no es que esté creando nueva capacidad. mm, Está utilizando los equipos, maquinarios, trabajadores y empresarios que existían. Pero la dictadura se imaginó que iba a tener persistentemente estos crecimientos del 77 al 81 para. Diseñó el sistema de FP en ese contexto. mm, Después vino la crisis del 82. Se mostró que lo de Chile tenía pie de barro y tuvimos la caída más grande de toda América Latina, 14% de caída del producto. sí, Pero Chile se recuperó de nuevo rápido, se recuperó. Y el 88, 89 está de nuevo creciendo, eh, creciendo un 3% promedio, pero con tasas en el margen de nuevo de 8 y 9%. Entonces, el mundo financiero, tanto en los 80, 81, 88, 89, transmitió mucho este Chile que crece 8% por año. ¡Qué maravilla! El mm, problema es que en las dos ocasiones había sido una caída y una recuperación. Y uno no puede ignorar la caída. Tienes que mm, comparar el punto de partida con el punto de llegada. Pero toda la prensa financiera, incluido el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Wall Street Journal, hablaban del Chile del 8%. sí, Chile era del 2,9 o 3%, mediocre, pero con caída y recuperación. Y mucha publicidad y mucha modernización de un pedazo de Chile, 20-30%, pero con enorme desigualdad. 25% de pobres tenía la dictadura al final, tremendo. Pero había un 10 o 15% que estaba muy bien y globalizado, que se movía mucho por Washington, Londres, Nueva York, etc. Y el gobierno de Pinochet tenía muy buena prensa en el mundo financiero internacional. Entonces se transmitió esta imagen.
Y el inventor de esto, José Piñera, recorría el mundo, entre otros, entre otros Colombia, ¿cierto? Vendiendo la idea de que esto era un sistema muy exitoso. ¿Qué pasaba? El sistema era nuevo. Al final de la dictadura había jubilado un pedacito de gente, unos poquititos. El grueso de los jubilados era el sistema antiguo de reparto. Y entonces no, la gente no había pasado por 40 años de acumulación, y entonces, ¿qué resultaba después de los 40 años? Eso lo venimos a ver en este decenio. Como ustedes, estamos cumpliendo 40 años. Entonces, ahora veamos cómo está jubilando la gente que lleva 40 años o 35 años en ese. Y es impresionantemente bajo. Entonces, es muy importante explicar por qué, comillas, ese milagro que se transmitía y por qué llegamos a una situación en que hoy día la pensión promedia en el 19 de todos los nuevos jubilados es apenas 60% del salario mínimo de Chile. 60% del salario mínimo. El promedio, incluyendo los topes, de tope a mínimos de pensiones, y mucho peor en la mujer que los hombres. Pero el promedio, incluyendo hombres y mujeres, 69%. 59%. Tremendamente un fracaso. Y entonces, la explicación. Partieron creyendo que la economía creciera 8%. Ellos crecieron, como digo, promedio de la dictadura desde el 73, ahí fue el golpe, a la asunción de democracia en marzo del 90, un crecimiento de 2,9%. La cotización en Europa es alrededor de 20-22%. Chile, los par de años antes de la reforma de ello, era de 23%. La bajaron a 10%. La idea, nosotros crecemos tanto, vamos a tener empleos todo el tiempo, etcétera, hasta con el 10%. Y además se usó mucho como instrumento para que la gente, los cotizantes actuales, podían quedarse al sistema antiguo. Los cotizantes nuevos, todos iban al sistema nuevo, pero había un incentivo para trasladarse. Y una publicidad enorme en la televisión y en la radio: no se ha quedado, trasládese al nuevo sistema. Iba a recibir más plata. Claro, porque antes les contaban 23 y ahora les cuentan 10% del salario. Entonces se produjo en promedio un alza de salario líquido de 11%. A esa gente se le están cobrando ahora, 30, 40 años después, por estas pensiones mínimas. Porque obviamente con 10% uno no puede tener una buena pensión si todo está igual. Y el problema es que no todo está igual, además. Va peor. La expectativa de vida. Los chilenos viven muchos años más que lo que vivían antes. Comienzan a trabajar después, porque estudian más tiempo. Antes salían en la educación secundaria. Ahora tenemos 1.200.000 estudiantes universitarios. Entonces, sale a los 22, 23, 24 años de la universidad, no a los 17, 18. Y todas esas cosas se podían prever. La expectativa de vida es un dato que los Claro, demógrafos lo saben con mucha anticipación. Se pueden claro. equivocar algo. No sabían que todo el mundo estaba experimentando aumento de la expectativa de vida y que la gente se moría menos de tuberculosis, qué sé yo, y cosas de ese tipo de enfermedad que ya están dominadas por Claro, la al nueva. comenzar a cotizar más tarde en su vida laboral, eso repercute en el mercado Tremendo. pensional. 5 años menos Ujú. de cotizaciones y viven 5 o 8 años más. Entonces son 12 o 13 años que uno le mete. Economía que no creció 8%. ¿Cuándo crecimos 8%? Y esto es muy interesante que lo sepa toda América Latina, en los primeros años de retorno a la democracia.
porque tomamos el toro por las astas. Cuando asumió don Patricio Aylwin, el Estado, el gobierno y las instituciones públicas decidieron manejar la globalización, cómo nos llegaba a nosotros. Nosotros no podemos manejar la globalización afuera, pero podemos manejar cómo llega adentro. Y a la dictadura le llegó muy fuerte a la globalización con la especulación financiera o inestabilidad del precio del cobre. Las dos crisis del 75 y el 82 son de carácter financiero. Entonces, y en las dos ocasiones explotan cuando el dólar está muy barato. Lección, nunca dejes que el dólar esté demasiado barato, muy poquitos pesos por dólar. Manéjalo, te puedes manejar. Y Chile lo manejó. El Banco Central administró el tipo de cambio para que mantuviera un equilibrio entre exportaciones e importaciones. Porque eso es lo que tiene que hacer el tipo de cambio. No es para afectar los flujos financieros, sino que afectar los flujos reales. El estímulo a las exportaciones y no tradicionales, con valor agregado, y evitar que las importaciones sean excesivas. Eso se maneja con ese instrumento de tipo de cambio, que Colombia lo ha dicho en varias ocasiones, no siempre. Argentina lo hizo en cierto tiempo, Perú también lo hizo en cierto tiempo, bastante exitosamente. Chile lo hizo durante un tiempo. Después nos llegó el contagio neoliberal y el Banco Central liberó el tipo de cambio y la cuenta capital. La economía chilena pasó de crecer 7,5, 7,6% por año, en los 6 o 7 años, hasta el 66, pasamos a crecer, no malo, 4%, 3,5%. No es malo, pero no es 7,6%. Uno tiene que manejar la globalización para que le vaya bien. Problema de la AFP. Tienen invertido el 45% de sus ahorros, que son ahorros de los trabajadores, en el exterior. ¿A quién dan empleo en el exterior? A los ciudadanos, a los trabajadores de otros países. Cuando se echó a andar esto, se dijo, vamos a hacer una buena fuente de ahorro para el desarrollo productivo de Chile, porque Chile necesitaba invertir más, equipos, maquinarias, construcciones, infraestructura, etc. Esa plata se va fuera, 45%, no el 100%. Pero lo que queda dentro de Chile no llega al mundo del desarrollo productivo, un poquitito, bonos de empresas grandes. O sea, el 55%, el 55% es lo que se reparte dentro de Chile y por eso, lo que se los bajos invierte dentro rendimientos. de Chile, claro. De los cuales un pedazo es bonos de las empresas, que son bonos de largo plazo para invertir, etc. Pero la mayor parte va al mercado financiero, no va a una banca de desarrollo que preste a 10, 20, 30 años plazo al desarrollo productivo del país. O sea, no se hizo en paralelo con una creación de una banca de largo plazo. Y la dictadura había eliminado lo que teníamos de banca de largo plazo. Entonces pasamos a la banca que da crédito de consumo. Necesitamos crédito de inversión. Las FP no fueron apoyantes de eso, sino que se fueron mucho para afuera y el resto fundamentalmente en mercado financiero. Y era un sistema de capitalización puro, y cuando uno tiene desigualdad, la dictadura del 81 ya tenía mucha más desigualdad que en el año 70 o 72, mucha más desigualdad, capitaliza la desigualdad. Los que tienen mejor empleo pueden capitalizar más, los que tienen mal empleo capitalizan poco. La seguridad social es un mecanismo de apoyo social también. Y la solidaridad recién la pudimos hacer con la presidenta Bachelet del 2007-2008, echó a andar un sistema de apoyo solidario. Por ejemplo, estableciendo pensiones mínimas más elevadas que las que teníamos, que siguen siendo muy bajas, pero son mucho más altas que las que teníamos con el sistema autofinanciado por la pensión. Y nuestra superintendencia publica informaciones con apoyo público y sin el apoyo público. Es muy clarita la información.
Pero Profesor, sí, profesor French, bueno, con todos eh, antecedentes que usted nombra, con todas estas fallas que hay ciertamente en el sistema pensional, eh, ¿por qué cree que algunos otros países latinoamericanos, varios en Centroamérica, en el Caribe, por ejemplo, República Dominicana es rey en el sistema de las AFP, Colombia incorporó ese sistema? ¿Por qué cree que se implementó? O sea, ¿qué fue lo que vieron los economistas del resto de América Latina en ese sistema? ¿Es la rentabilidad que le generaba a ciertos grupos económicos? ¿Es el desembarazarse de cuestiones estatales como era la moda en los 90? ¿Qué fue lo que les sedujo? bueno, por ejemplo, una cosa que funcionaba muy bien para algunos era la tasa de utilidades de los dueños de la AFP. Las tasas de utilidades del orden de 20% sobre el capital. 20%, enorme. En algunos años fue 30%. Es cierto que el capital del FP es poco, pero ¿a quiénes le transmitían eso? A gente que tenía influencia en los ministerios de Hacienda, en los bancos centrales, que tienden más a mirar la parte financiera y no la parte humana. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cierto? Que son los trabajadores, en los distintos niveles. Los empresarios son trabajadores, ¿cierto? También cotizan, etc. Pero con sueldos altos y estabilidad laboral. Veían eso. Chile durante un buen tiempo también tuvo tasas de interés altas. Entonces, al comienzo la tasa, después de la explosión de la crisis de la deuda del 82, Chile tenía unas tasas de interés sobre inflación de 20%, 15%, 12%, y la AFP están invirtiendo en el mercado financiero. Entonces, en los primeros 10 años tuvieron una tasa de utilidad muy sustantiva, o sea, tasa de utilidad de la empresa, ¿cierto? De los dueños de la AFP. Y también se iba acumulando el fondo de los trabajadores. Pero eso después se acabó. O sea, no es normal tener un mercado de capitales con tasas de interés de 10 o 15% sobre la inflación. No viendo inflación. Sobre lo que nosotros llamamos la UEF, que es ajustado por el índice de precio al consumidor. Entonces, esas informaciones circularon muy fuerte. Yo tuve la experiencia, porque yo en los 80 y 90 andaba con muchos lados dando seminarios, conferencias y qué sé yo, en Washington, en Nueva York, en Bogotá, en Caracas, estuve muchas veces, Ciudad de México, y qué sé yo. Y veía ahí lo que se transmitía. Pero yo no andaba hablando del tema de FP, yo andaba hablando de la formación de capital, de las exportaciones, del tipo de cambio, ese tipo de temas. Yo no era un experto en AFP, o sea, no me dedicaba al tema, ¿cierto? Entonces la gente me preguntaba de mis temas. Y el Banco Mundial hasta 10 años atrás, o sea, durante 20 a 30 años, era un gran promotor. De vez en cuando llegaba algún vicepresidente económico del Banco Mundial y transmitía en la otra dirección. Pero mucho del staff seguía ese director o vicepresidente económico y llegaba uno nuevo que estaba muy entusiasmado y no se metían a los números, a ver qué está pasando con las cuotas de cada persona. Y que si uno de esos hacía un cálculo actuarial, si jubila a los 40 años de cotizaciones y la tasa de interés no es 8%, sino que la estamos invirtiendo los últimos 13 o 14 años, la tasa promedio es de 4%, la tasa de utilidad para el fondo, la tasa de utilidad bruta, sin descontar las comisiones que pagan, o sea, el neto queda como el 3% promedio anual. ¿Qué pasa si esa tasa rige para el resto de la vida cuando jubila esta persona y hombre de 65 años va a vivir 15 años más en promedio? ¿Cuánto da? Y los numeritos son lapidarios. Da muy poquito. Muy Aunque poco he tenido, rendimiento. ahora hay gente jubilando que cotizó durante 40 años.
pero hay muchos que cotizaron solo 20 años, porque entraban a un trabajo, terminaban el trabajo por 3 meses, tenían un mes en banda, después 5 meses, 2 meses en banda, etc. Entonces, tienen muchas lagunas. La mujer es mucho peor todavía, por su rol como madre, ¿cierto? Muchos menos años de cotización. El mundo que transmitía esto está reflejando algo que es una falla en nuestra globalización. Escucha demasiado a algunos, pocos, y se escucha muy poco a los muchos. Haberse metido a la cifra de la superintendencia, que hace buen manejo serio de la estadística, a mirar qué decían los numeritos. Y no mirar esta superficie de, mira, si esto es re buen negocio, métete, organiza una FP, una administradora de fondos previsionales, y vaya a sacar, en 4 años vas a recuperar tu inversión. Fantástico. Y para los trabajadores, no muy buenas pensiones. Hoy día, los números del año 19, que no son excepcionales, miro los 18 y el 17, fueron cayendo. Porque estamos el mundo en las tasas de interés bajas. Hay que tener un sistema de seguridad social que combine la seguridad privada para los que tienen más plata y entonces ahí se hacen por una buena pensión con sus buenos sueldos en vida, y esta es la base para la gran mayoría de la gente. Necesitamos eso. No se salgan del sistema de reparto, hay que conciliar los dos. Y hay que tratar de que la gente tenga trabajo formal. Entonces, que sea público o privado, de reparto o de capitalización, estén cotizando seriamente pensando en el futuro y no solamente en el corto. Profesor French David, recientemente se dio un paso importantísimo, histórico en Chile para reformar la Constitución del año, ese año 80 paradigmático. Y el tema de las pensiones, del sistema pensional, va a estar seguramente, yo creo que está en el top of mind de los Es constituyentes, un de los tema futuros, central. es un tema central. ¿Qué debería? Bueno, y esto ha ocurrido en muchos países, o sea, el tema pensional se ha metido en la batalla política de varios países, incluso en Argentina. El costo de la batalla fue que el sistema de AFP fue eliminado en el año 2009 por el kirchnerismo. ¿Qué cree usted que la política deba tocar del sistema pensional? Eso, bueno, sobre todo en el caso de Chile, para no, como decimos aquí en Colombia, no desvencijarlo del todo, pero también para quitarle todas esas impurezas, todas esas eh, máculas que tiene. Claro. Está muy fluido, la discusión es muy intensa. Hay discusiones al interior del gobierno y al interior de la oposición sobre el tema. Pero la línea en los últimos 12 o 16 meses se ha ido corriendo. Y ya va claramente que la subsistencia del sistema, tal como está, con cotización, capitalización privada, no va a subsistir solo. Lo que ayuda de que la tasa de cotización es 10%, es tan evidente que hay que subirla. Entonces ahora está la discusión que se sube 6 puntos. Y si 6 los puntos van para un sistema público de reparto con cuentas nacionales, y la gente de gobierno partió diciendo no todo para las AFP, después aceptaron 3% y ahora para la AFP y 3% al otro, probablemente está en discusión ayer, el jueves, el viernes, la discusión dentro del gobierno y del Consejo de Gabinete, y en la prensa local. Yo creo que todavía estamos lejos de la solución, puede que salga algún acuerdo ahora, pero vamos a tener, si es que las cosas se dan bien y triunfan las mayorías, si la gente
pero la oposición tiene gran mayoría en este momento. Pero tiene que ponerse de acuerdo. Si se pone de acuerdo, puede ganar el gobierno y hacer una reforma de fondo, elevando más, por ejemplo, duplicando la tasa de cotización a 20% a los niveles que hay en muchos países del mundo. Si era absurdo lo del 10%, un ideologismo neoliberal. Ujú. A propósito, usted mencionó que Piñera era de Chicago. Chicago, sí. Yo soy de Chicago y Piñera es de Harvard. Ah, ok, perdón, perdón. Fíjese. Entonces, y fíjese, yo soy muy progresista, muy racional, Sí, y Piñera es muy ideologizado en Harvard, en Chicago, en MIT. ajá. No es pecado, no es pecado, es solo una universidad. Profesor, Ella está profesor, bastante mezclada. profesor French, a propósito de Chicago, ¿usted cómo se siente con el apelativo de los Chicago Boys? Yo, yo lo que contesto, dos cosas. Ujú, Me dicen, tú eres la oveja negra de los Chicago. No, ujú, yo soy la oveja blanca. ujú. Ellos son la oveja negra. ¿Ah? Y lo otro, yo no soy un Chicago Boy. Yo Ah, maduré en Chicago. A los ujú, 22, 23 años, sí, llegué allá y me fui dando cuenta. Y pude ser muy buen alumno y no comprar, no comprar las recetas. no comprar Aprender muy el bien kit, digámoslo economía así. y lo conocía a ellos por dentro. Ujú, Conocía muy bien la teoría de ellos. Pero ujú, cómo uno adapta la economía a un país con desigualdad y en desarrollo. Las ujú. recetas son distintas. Y Pero- eso, ajá, en Chicago, adultos. Los boys se quedaron en la infancia. ajá. Profesor French, volvamos un poco a América Latina y las peculiaridades de la aplicación del sistema chileno en cada país. Y hay varios países, incluido Colombia, Perú también, donde se mezclan los dos sistemas e incluso donde las AFPs ap aplican los dos sistemas, el sistema de reparto y el sistema de ahorro individual, de cuenta individual. Eh, ¿Usted cómo ve ese panorama en América Latina de los países que acoplan los dos regímenes y teniendo en cuenta la circunstancia económica tan grave que estamos viviendo hoy por la pandemia? ¿Usted cómo ve a Colombia? ¿Usted cómo ve a Perú? ¿Usted cómo ve a los países que juntan los dos regímenes? Bueno, yo espero, uno no sabe si Ujú, lo que uno desea es lo que se realiza, pero que América Latina en su conjunto, incluido Chile, necesita un reajuste de sus estrategias de desarrollo económico. América Latina le dio muy mal en este milenio, ¿cierto? Con tasas muy bajas promedio de crecimiento, incluido Chile. Chile en los 90, el promedio al final fue sobre 7%, hasta el 98 inclusive, y después nos pasamos a bajo 4%, bajo 3,5%, desde el año eh, comienzo de este decenio, final del anterior, tenemos un promedio de bajo 3%. Estas economías tienen que crecer al 4, 5, 6% durante 20 años. Corea creció 8% durante 30 años. Taiwán, 30 años, 8%. Malasia, 7-8% durante 20 años. Ahí se hace la diferencia. Y eso significa desarrollo productivo. Tenemos que pasar a políticas de desarrollo productivo como lo hizo la Europa Occidental y como lo hizo los Estados Unidos de Roosevelt. Un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con capacitación laboral, con un mercado de capitales para largo plazo. El mundo se fue a los mercados de capitales de corto plazo. Las bolsas, las inversiones financieras, los mercados de derivados. Todo eso no es plata que llega al desarrollo productivo. Necesitamos plata de financiamiento, equipos, maquinarias, construcción y innovación. Gastar en innovación. Los coreanos gastan 2,5% del PIB
Chile gasta 0,4% y es público. Muy poquita inversión privada en innovación. Hay copias de cosas, lo más en lo financiero que en lo de desarrollo productivo. Y América Latina está en esa situación, desde México hasta el Cono Sur. Perdimos nuestro rumbo. Fíjese, América Latina del 50 al 70 creció 5,5% por año. Después estamos entre 2 y 3%, contando los años buenos y los malos, que hay que contar los dos. Y los años malos son demasiadas veces años malos. Y esos son pésimos para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, y son pésimos para los trabajadores con menos entrenamiento. Causa inestabilidad muy fuerte y dejan estructuras regresivas. Tenemos que corregir nuestra macroeconomía. Nuestros bancos centrales están muy centrados en inflación baja, muy bueno. Soy antiinflacionario. Pero no basta tener inflación baja con crecimiento bajo. Hay que tener inflación baja con crecimiento alto. Eso lo hizo Corea, lo hicieron Taiwán, lo hizo Malasia. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Tenemos que mirar al mundo real, no al mundo ideológico neoliberal, y ponernos las pilas de desarrollo productivo. No vamos a poder mejorar nuestra distribución del ingreso ni crecer sostenidamente si no mejoramos la empleabilidad de nuestra gente y de nuestros pequeños empresarios. Profesor French, usted defiende más o menos que haya un papel del Estado en esta reformulación del sistema de pensiones. Hay una nueva ola de influenciadores económicos, se hacen llamar, o sea, son los libertarios. Los libertarios dicen que el Estado no tiene nada que hacer en cuanto a la organización económica de los países. La voz de los libertarios está siendo muy oída en estos momentos en todo el continente, pues tenemos el caso en Argentina, Javier Milei, Diego Giacomini y muchos otros. En Chile hay varios referentes del libertarianismo, por decirlo así. ¿Usted qué opina de la opinión de ellos y el efecto que pueda tener esa opinión de ellos en la reformulación del sistema pensional? Es cavar una tumba más profunda, porque evidentemente lo que necesitamos es una asociación Estado-privados. No es que el Estado haga las cosas, el Estado conduzca, haga algunas cosas, ¿cierto? En Chile la empresa más grande es Codelco, es pública, ¿cierto? La empresa más grande del país. Y le da enormes ingresos al Estado. Es un muy buen negocio para nuestro Estado. Por suerte, la dictadura no se atrevió a privatizar. Evidentemente estamos en economía que han pasado en altibajos. Los altibajos tienen que ver cómo se hace la política macroeconómica. La macroeconomía no la puede hacer en los mercados bursátiles. No pueden ser las empresas evaluadoras de riesgo. Las evaluadoras de riesgo sirven para hacer algunas cosas micro, no para dar recomendaciones macro. Y estamos llenos de papers, incluidos de doctores en economía, varios estadounidenses, profesores en Princeton, en California, etcétera, que dicen, eso es pasar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. El desarrollo productivo no es eso, es la continuidad del esfuerzo de innovación, de ocupación, de ir aprendiendo a hacer las cosas mejores por adelante y ganando porque aportas al PIB. Y los mercados especulativos ganan porque ganan a costa de otros. Los mercados especulativos no agregan al PIB, le quitan al PIB. Y eso está testeado hasta el cansancio. Entonces, no repetir los errores de los que querían copiar el sistema AFP chileno, que era un milagro, que da muy buenas pensiones. La pensión es miserable, Estado ausente, economía que no se desarrolla. Fukuyama, ¿cierto? Suena el nombre. Segundo o tercer libro, después de haber escrito El fin de la historia, dice, en realidad no era mercado y democracia. ¿Cuál mercado? Se pregunta. Y dice, no hay país desarrollado,
en el mundo, en ese momento, no hay país desarrollado en el mundo que no tenga un Estado con músculo, capaz de conducir. Que en los periodos de gran desarrollo de Europa Occidental, de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y estos países del Asia, ¿cierto? Y que hablar de China. Claro, claro. Estados que conducen y que son inteligentes. Obviamente necesitamos un Estado inteligente y que tenga controles, autocontroles. Consulta, Estado escucha inteligente, y sector privado oídos receptivo. atentos. Ok. Profesor Ferenc, una última pregunta. Argentina, como lo hablábamos ahora, tomó un paso un poco, ¿cómo decirlo? O sea, como tirándose a la piscina sin saber si había agua. En el año 2009 de sacar del todo el sistema de privado de pensiones y devolverle ese rol principal al Estado como tal. Y ahora vemos que Argentina está en la tormenta perfecta económica y el sistema pensional está recibiendo el embate durísimo de no tener, o sea, el Banco Central se está quedando líquido casi que totalmente, las reservas internacionales de Argentina son muy pocas. ¿Qué opina usted de ese paso? ¿Y qué opina de que alguna gente de pronto en este afán de reformar el sistema esté viendo de nuevo el, esta cuestión de eliminemos el sistema de pensiones privado y volvamos a un sistema de pensiones exclusivamente estatal? Claro, sin meterme al caso argentino, yo conozco quienes se opusieron y quienes promovieron eso Ajá, personalmente, ajá, pero no quiero hablar concentrándome en Chile. Eh, los borrones y cuenta nueva destruyen mucho y lo que tenemos que concentrarnos en construir. Yo creo que el camino de ir reemplazando la dominancia que tiene el sistema de capitalización privado, que fue un profundo error, ¿cierto?, por parte de la dictadura, pero la dictadura tuvo docenas de errores de ese tipo, ¿no? Que vayamos desarrollando un sistema público que vaya tomando un rol dominante. Y lo del 10%, como la cotización es solo el 10%, si fuera 20% teníamos que quitársela. No, ahora hay que aumentar eso. Entonces que iba entrando el sector público y desarrolle la capacidad de inversión en banca de desarrollo. Nada de plata para consumo, plata para el desarrollo productivo, para pequeñas y medianas empresas, bien evaluadas, con responsabilidad civil. No, los créditos no se regalan, son créditos, con tasas razonables de interés. Eso nos falta enormemente en nuestra economía. Crédito de largo plazo, Chile tiene que invertir 5 o 6 puntos del PIB más que lo que estamos invirtiendo, para poder saltar a un 5%, 5,5% de crecimiento en los próximos años. Y es muy difícil hacerlo. Y ahí tenemos plata. Suben las cotizaciones y van a eso. Nada de apagar sueldos, apagar desarrollo productivo. Y reforma tributaria para apoyo al desarrollo productivo. Tenemos que invertir en mejor educación, capacitación laboral. Trabajadores que tuvieron mala educación, ¿cómo mejoramos? Esos son desafíos muy grandes. Y eso está en el proceso para la elección que tenemos a finales del 21, próximo gobierno que inicia en marzo del 22. Yo no espero nada más de este gobierno. Ha sido muy deficiente, muy tardío para actuar. Es muy importante ser oportuno. Preparémonos los sectores progresistas para iniciar una transformación productiva y no es destruyendo, sino corrigiendo. No sacamos nada con algo que está instalado de decir, no, todo esto ahora se hace al otro lado. ¿Qué es lo que tenemos al otro lado? Hay que desarrollar esa capacidad. Hagámoslo inteligentemente y después que la gente se vaya trasladando, si lo público lo hace bien, de privado al público, permitir que se vayan trasladando. Pero todas las platas nuevas, las platas nuevas se van juntando de un poquitito. El primer mes, los primeros 12 meses es un poco de plata, pero en 10 años podemos hacer una gran transformación y
ir avanzando hacia un sistema en que mejoramos las pensiones actuales y las futuras. No podemos pensar solo en las futuras a 40 años más. Ahora hay un problema dramático con los números que le daba. Profesor French, Ricardo French Davis, muchas gracias por su tiempo para con la agencia F. Mucho gusto, pues. Me gustaron las Gracias, preguntas. gracias, Esta gracias. entrevista. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Mándeme lo que publique para saber. ¿Eh? Ok, perfecto, profesor Ahí Davis. tiene el correo, entonces saber qué es lo que dije. Sí, esta entrevista va a estar en el marco de un reportaje sobre precisamente los 40 años del sistema pensional chileno y la vamos a sacar el próximo fin de semana, entonces le estaré enviando el texto para que usted lo tenga. Ya, ok. Profesor, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.